Muy buenas a todos, yo soy Fabio, bioplantólogo, y estoy aquí en el Congreso de Érase una vez la ciencia para contar lo que es la historia evolutiva de las plantas. La evolución vegetal comenzó hace miles de millones de años en el agua. La primera célula vegetal fue un protista eucariota fotosintético que incorporó una cianobacteria en su interior, dando origen al primer cloroplasto. Así surgió el clado de la Sarqueplástida, las algas ancestrales con pigmentos cianobacterianos, que son la clorofila A y el caroteno universales. Se estima que estas primeras algas fotosintéticas aparecieron hace 2.000 millones de años. Con el tiempo evolucionaron diversos grupos de algas, las algas rojas termófilas, las algas pardas y otras con endosimbiosis secundaria, y especialmente las algas verdes. Entre estas últimas, las clorofitas marinas y las carofitas de agua dulce desarrollaron clorofilas A y B, extendiéndose por mares y ríos. Las carofitas de agua dulce fueron clave. Su presencia permitió la transición a las plantas terrestres, pues el ancestro común de las plantas terrestres desciende de algas verdes carofitas. Las algas evolucionaron en muchos linajes, y aunque algunas siguen dominando ambientes acuáticos, otras sentaron las bases de la vida vegetal en tierra. Así vemos cómo la línea evolutiva vegetal va desde estas algas unicelulares primigenias a las algas pluricelulares, hasta las plantas con tejidos más complejos. En este proceso surgieron los cloroplastos, en un solo evento ancestral, por lo que todas las algas y plantas comparten este origen común. Hace unos 470-480 millones de años, en el Ordovícico medio, las plantas dieron el salto a tierra firme. Los fósiles más antiguos son esporas microscópicas halladas en rocas ordovícicas, con paredes muy resistentes, que indican la presencia de plantas terrestres primordiales. Estas esporas tenían forma de Y, propia de plantas con alternancia de generaciones. La filogenia indica que las primeras plantas terrestres fueron embriófitas, descendientes de algas verdes de agua dulce. Las embriófitas son el clado de plantas que incluyen todas las plantas terrestres. Presentan adaptaciones clave para el medio seco, multicelularidad, tejidos de sostén y una cutícula que evita la desecación. El ciclo de vida de las embriófitas alterna generaciones haploides y diploides, apareciendo un embrión protegido en el gametófito materno. Los primeros grupos de embriófitas fueron las briófitas, hepáticas, musgos y antoceros. Estas plantas pequeñas no tienen tejido vascular desarrollado y crecen en ambientes húmedos. Su esporófito es sencillo y siempre ligado al gametófito. Tradicionalmente, las briófitas se consideraban parafiléticas, pero hoy se reconocen como un linaje monofilético ancestral. En la actualidad, las briófitas siguen diversificadas, pero en el Paleozoico fueron las pioneras de la flora terrestre. Entre los fósiles aparecen plantas intermedias, previas al tejido vascular completo. Estas plantas prevasculares tenían tallos ramificados con múltiples esporangios, pero carecían de un cilindro vascular verdadero. Algunos ejemplos conocidos son Aglaophyton u Orneophyton, del Devónico temprano, que muestran características de transición entre briófitas y traqueófitas. A partir del Silúrico tardío, surgieron las plantas vasculares, dotadas de tejidos conductores de agua y nutrientes. El primer registro fósil de traqueófitas corresponde a géneros como Cooksonia, con ejes muy simples ramificados dicotómicamente y esporangios terminales y con estelas vasculares tipo protostela. Esto establece en 420 millones de años la edad mínima de las plantas vasculares terrestres. Durante el Devónico inferior se diversificaron los primeros linajes vasculares. Se conocen helechos primitivos, dicopodios basalmente ramificados y pequeños equisetos devónicos. En el Devónico medio, las traqueófitas explotan al máximo su ventaja evolutiva. Al desarrollar un sistema vascular completo, alcanzaron mayores tamaños y rigidez, y aparecieron los primeros bosques devónicos primitivos. En estos ecosistemas dominaban 5 grupos de plantas leñosas, con grandes troncos escamosos.
licófitas, equisetos, helechos verdaderos y clados extintos como Cladoxylopsida. Estos bosques primitivos inundaban planicies pantanosas y ribereñas, formando un paisaje verde de hasta decenas de metros de altura. Las raíces y hojas evolucionaron también en este periodo, consolidando la flora terrestre. En esta época los helechos ya contaban con diversidad morfológica comparable a la actual, aunque compartían el desarrollo de esporas para reproducirse. El siguiente gran salto adaptativo fue la semilla, inventada por los antepasados de las gimnospermas allá por el Devónico superior, hace 370 a 360 millones de años. Los primeros espermatófitos derivaron de plantas leñosas llamadas progimnospermas. La semilla integra el embrión en desarrollo dentro de un tejido nutritivo, protegido por una cubierta dura. Esto libera a las plantas de depender del agua para fecundación. El polen permitió la polinización aérea, sustituyendo a los anterozoides flagelados. Las primeras plantas con semillas se conocen como pteridospermas, por su parecido externo a los helechos verdaderos. Estos helechos con semilla poblaron el Carbonífero, un periodo que fuera apodado Era de los helechos, por la abundancia de sus fósiles. A finales del Carbonífero se diversificó el linaje en dos grandes grupos, las actuales gimnospermas y el precursor de las angiospermas. Entre las gimnospermas más primitivas destacan las coníferas del grupo de los cordaitales, arbustos y árboles de grandes hojas del Carbonífero. En el Pérmico, poco antes de la gran extinción, aparecen los primeros gingos, cícadas y netales, grupos que hoy aún perviven en formas similares. Estos árboles y arbustos con semilla cubrieron diversos ecosistemas, dominando los bosques a escala mundial hasta ya la llegada de las angiospermas. Las angiospermas, o plantas con flores, surgieron ya mucho más tarde, al inicio del Cretácico, hace 140 a 130 millones de años. Según el registro fósil, las primeras angiospermas fueron clados basales como las magnolias primitivas y ninfales. Desde allí ya emergieron las dos grandes ramas modernas, Dicotiledonias y Monocotiledonias, el Cretácico inferior. El éxito evolutivo de las angiospermas radica en el desarrollo de flores y frutos. La flor es un órgano especializado en polinización. Sus colores, aromas y néctar atraen insectos y otros animales, facilitando la transferencia de polen sin depender del viento. El fruto, por su parte, encierra la semilla y atrae animales que la dispersen al alimentarse de él. Estas innovaciones coevolutivas hicieron de las angiospermas el grupo dominante hoy en casi todos los ecosistemas terrestres. En efecto, más del 80% de las especies vegetales actuales son angiospermas, un legado de aquella explosión de explosiva radiación del Cretácico. Todo esto que os he contado muestra cómo la historia evolutiva de las plantas abarca un viaje de miles de millones de años, desde la simbiosis que originó los plastos en las primeras algas, pasando por las musgosas briófitas y los helechos de los bosques devónicos, hasta las gimnospermas con semilla y finalmente la diversidad floral de las angiospermas modernas. Cada etapa implicó innovaciones estructurales como raíces, hojas, tejidos vasculares, semillas, flores, que permitieron a las plantas conquistar nuevos nichos y devenir el grupo biológico dominante en la Tierra. Esta ha sido mi intervención en el primer congreso online Semana de la Ciencia, Érase una vez la ciencia, organizado por AMU Neuroscience and Biology. Muchas gracias a todos por haberme escuchado en esta intervención. Espero que os haya gustado un montón, que hayáis podido aprender un montón de cosas nuevas y nos vemos en la próxima.